En los rincones más oscuros de la historia criminal, algunos nombres se convierten en leyenda. No por su número de víctimas, sino por lo que revelan sobre nosotros mismos. Edward Theodore Gain, conocido como el carnicero de Plainfield, fue un hombre aparentemente inofensivo, callado, incluso servicial. Pero lo que escondía dentro de su granja y dentro de su mente marcaría para siempre la cultura del terror. Décadas después, su historia ha vuelto a cobrar vida gracias a Netflix, en una serie que nos obliga a mirar de frente lo que preferimos olvidar, que el mal no siempre tiene rostro de monstruo. A veces se disfraza de vecino amable. Hoy, en Huella Mortal, reviviremos su historia completa, desde su infancia atormentada hasta su legado inmortal en el cine y en la mente colectiva. Prepárate, porque este viaje no es solo sobre un asesino, sino sobre cómo nace un monstruo. Algunos crímenes dejan más que dolor. Dejan una marca imposible de borrar. Cada historia que escucharás aquí nació del miedo y terminó en una huella mortal. Suscríbete y acompáñame a seguir las huellas del miedo. Ed Gein, el hombre que inspiró al terror. Una infancia bajo el dominio del miedo. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en la pequeña y fría Plainfield, Wisconsin. Su madre, Augusta, era una fanática religiosa que odiaba al mundo. Predicaba que el pecado vivía en todos lados, en las mujeres, en la carne, en el placer. Solo ella representaba la pureza, y solo ella tenía el derecho de dictar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Su padre, George Gein, era un hombre débil, alcohólico y violento. Apenas mantenía a la familia con trabajos esporádicos. Ed y su hermano Henry crecieron entre sermones, miedo y aislamiento. No tenían amigos, ni juegos, ni escuela más allá de lo básico. Todo lo que sabían del mundo lo aprendieron de su madre. Augusta les repetía una y otra vez que las mujeres, excepto ella, eran instrumentos del demonio. Les prohibía hablar con ellas, soñar con ellas, incluso mirarlas. La casa era una iglesia, pero una iglesia de represión y dolor. Cada vez que algo malo ocurría, una tormenta, una enfermedad, un accidente, Augusta decía: «Es la voluntad de Dios. El mundo debe pagar por sus pecados». Y Ed lo creía, ciegamente. El hombre que nunca creció. Cuando los Gein se mudaron a una granja aislada de Plainfield, Ed tenía apenas 8 años. Allí no había vecinos cercanos, solo campos, silencio y su madre. Mientras otros niños jugaban al béisbol, Ed aprendía a despellejar animales y a leer la Biblia. Desde pequeño, comenzó a desarrollar una relación confusa con la muerte. Veía los cuerpos de los animales como algo natural, incluso fascinante. Y cuando algún vecino moría, Ed se mostraba extrañamente tranquilo. El aislamiento moldeó su mente como el metal en el fuego. No conocía la amistad ni el amor, solo obediencia y culpa. Años después, sus compañeros de escuela recordarían su mirada vacía y su sonrisa nerviosa. Decían que se reía en momentos inapropiados, como si escuchara algo que los demás no podían oír. El fuego y la muerte del hermano. En 1940 murió su padre. Ed y Henry quedaron a cargo de cuidar la granja y a su madre. Pero Henry empezó a rebelarse. Decía que Augusta estaba destruyendo a Ed, que lo trataba como un niño incluso siendo adulto. En mayo de 1944, un incendio se desató en los campos cercanos. Cuando llegó la policía, Henry estaba muerto. Ed fue quien guió a los agentes directamente hasta el cuerpo. No había señales de quemaduras graves, pero sí moretones en la cabeza. El caso se cerró como accidente. Y así, Ed se quedó completamente solo con su madre. Durante el año siguiente, su devoción por ella se volvió obsesiva.
Le leía la Biblia en voz alta durante horas. La cuidaba, la alimentaba, la idolatraba, hasta que Augusta sufrió una apoplejía. Ed la cuidó día y noche, pero ella murió en diciembre de 1945. Cuando el médico le dio la noticia, Ed no lloró. Solo dijo: «Ella no se ha ido. Aún puedo sentirla aquí». La casa como sepulcro. Tras la muerte de Augusta, Ed se encerró en la granja. Clavó tablones en la habitación de su madre, sellando cada ventana, cada mueble. Nadie podía entrar. Era un santuario congelado en el tiempo, cubierto de polvo y telarañas. El resto de la casa, en cambio, se desmoronaba. La suciedad se acumulaba, los animales corrían libres y el hedor se impregnaba en las paredes. Pero para Ed, ese lugar era sagrado. Era el único sitio donde aún vivía su madre. Pasaban los años, y Ed apenas salía del pueblo. Leía revistas de anatomía, experimentaba con herramientas y escuchaba programas de crímenes por la radio. Empezó a visitar cementerios de noche. Decía que no lo hacía por maldad, sino porque quería ver de nuevo a mamá. Exhumaba cuerpos de mujeres que se parecían a Augusta. En su mente no estaba violando tumbas. Estaba intentando revivir el amor perdido. Las desapariciones. El 8 de diciembre de 1954, Mary Hogan, una tabernera conocida por su fuerte carácter, desapareció sin dejar rastro. La policía encontró sangre en el suelo, pero nada más. Cuando un vecino comentó el caso frente a Ed, él se rió y dijo: «Ella no ha desaparecido. Está en mi casa». Creyeron que era una broma. Pasaron 3 años de silencio. Hasta que, en noviembre de 1957, la historia se repitió. Esta vez, la víctima fue Bernice Warden, la dueña de la ferretería local. Su hijo, ayudante del sheriff, encontró la tienda cerrada y rastros de sangre. La última factura en el registro era de un cliente, Ed Gein. El descubrimiento. Esa noche, los oficiales fueron a la granja. No imaginaron lo que estaban por encontrar. En el granero, colgaba el cuerpo de Bernice Warden. Dentro de la casa, hallaron cabezas humanas, máscaras hechas con piel, tazas, cinturones y lámparas creadas con restos humanos. Ed fue detenido sin oponer resistencia. Parecía tranquilo, incluso aliviado. Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió: «Quería traer de vuelta a mamá». En su confesión, admitió haber exhumado más de 10 cuerpos y fabricar con ellos un traje de mujer para poder sentirse como su madre. El juicio y su mente. El caso conmocionó a todo Estados Unidos. La prensa lo llamó el carnicero de Plainfield, y los psiquiatras luchaban por entender su mente. Los diagnósticos fueron claros: esquizofrenia, delirios religiosos y desorden de identidad. Ed no distinguía entre la vida y la muerte, entre lo sagrado y lo profano. Para él, sus actos no eran crimen, eran amor torcido. Fue declarado mentalmente incompetente y enviado al Hospital Central Estatal. Allí pasaría casi 30 años, comportándose como un paciente modelo. Leía cómics, ayudaba a los enfermeros y rara vez hablaba de lo ocurrido. En 1968 fue juzgado nuevamente, esta vez por el asesinato de Bernice Warden. Aunque fue hallado culpable, el tribunal mantuvo el veredicto de insanidad. El silencio, el fuego y el legado. En 1958, mientras las autoridades preparaban una subasta para la granja, un incendio misterioso la redujo a cenizas. Algunos dicen que fue obra de los vecinos, cansados de vivir bajo su sombra. Otros, que fue el propio Ed, cerrando el ciclo de su maldición. Ed murió en 1984, por causas naturales, en un hospital psiquiátrico. Su lápida fue robada varias veces por coleccionistas morbosos. Hoy, apenas una marca sin nombre indica su tumba, pero su historia no murió con él. Inspiró 3 de los personajes más icónicos del cine de terror: Norman Bates en Psicosis,
Leatherface en La Matanza de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. El regreso gracias a Netflix. Por décadas, Ed Gein fue solo un recuerdo entre criminólogos y amantes del horror, hasta que Netflix revivió su historia en la serie documental Monster: The Ed Gein Story. Allí se mostraron grabaciones inéditas, documentos policiales y análisis psicológicos que humanizan al monstruo sin justificarlo. La serie recordó al mundo que el verdadero horror no siempre está en la ficción, está en la realidad que negamos mirar. Y con su estreno, una nueva generación descubrió que detrás de cada asesino hay una historia, y detrás de cada historia, una advertencia. Reflexión final: ¿monstruo o víctima? Ed Gein no fue el asesino más prolífico, pero sí uno de los más simbólicos. Su historia no trata solo de muerte, sino de lo que la mente humana puede crear cuando se alimenta del miedo, la represión y la soledad. Fue un niño dominado por el fanatismo, un adulto que nunca superó la pérdida, y un anciano que murió creyendo que todo lo hizo por amor. Hoy, su caso renace gracias a Netflix, pero su eco va más allá del entretenimiento. Nos recuerda que los monstruos no nacen de la nada. Se construyen lentamente, con cada golpe, cada silencio y cada abandono. ¿Qué crea al monstruo? ¿La maldad o el olvido? Gracias por llegar hasta el final. Si te atreves a seguir las huellas del miedo, suscríbete y elige tu siguiente caso antes de que se borre otra huella mortal.